Historia bíblica, Adán y Eva. Primera parte, Adán y Eva pecan ante Dios. En medio del jardín del Edén, donde Adán y Eva vivían, había un árbol muy grande y frondoso y lleno de frutos que tenía por nombre el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mismo día en que Dios dispuso que el paraíso fuera el hogar de sus amados hijos, Él les hizo esta advertencia: pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No coman del fruto de ese árbol, porque si lo comen, ciertamente morirán. Adán y Eva no hicieron caso de las palabras de su padre, quien les había dado la vida, toda la felicidad, todo el amor. Un día el demonio, disfrazado de serpiente y enroscado en una de las ramas del árbol del bien y del mal, les habló a Eva, que pasó junto a él, y le dijo: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Eva, que con curiosidad escuchó las palabras de la serpiente, le contestó: podemos comer de todos los frutos, excepto lo del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacemos, el Padre bondadoso nos ha advertido: ciertamente habremos de morir. El demonio, con astucia, le contestó a Eva: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y seréis entonces iguales a Dios. Eva, creyendo más en la serpiente que en Dios y pareciéndole delicioso y provocativo el fruto del árbol, decidió comer. Luego le dio a su esposo, que también comió. En ese momento los ojos se le abrieron, se sintieron desnudos, se avergonzaron por ello y se escondieron dentro de los matorrales, mientras se cubrían con hojas grandes de higuera, pues el Señor andaba por el jardín. Al darse cuenta de que su pecado era muy grande, de infidelidad a la palabra de Dios, de orgullo y de desobediencia, sintieron un sudor frío que les taladraba todos sus huesos y una inmensa tristeza que, como un espanto, les mordía el corazón. En efecto, habían perdido la gracia de Dios y estaban condenados al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Habían perdido además todos los dones espirituales de ciencia y de sabiduría. Su entendimiento se oscureció, se debilitó su voluntad y quedaron inclinados al mal. El asombro fue muy grande cuando el Señor les dijo: ¿han comido acaso del fruto del bien y del mal? Al avergonzarse de su desnudez, Adán y Eva aceptaron su pecado. Dios entonces dictó sentencia contra Eva, contra Adán y también contra la serpiente. Le dio un traje de piel para que se cubrieran y los sacó con tristeza del jardín y los puso a trabajar. Ganarán el pan con el sudor de la frente, les dijo. Segunda parte. Los hijos de Adán y Eva. Después de la caída de nuestros primeros padres, Dios alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Él proveía para Dios el alimento, pero no se le echaba en el canasto. Conocía sus diarias congojas y dolencias, pero eran mayor los beneficios divinos para cubrirlos. Amaban la naturaleza y el mundo porque eran como sus hermanos y porque curaban sus debilidades y aliviaban sus dolencias y enfermedades. Preferían andar con Dios en la oscuridad que solos a plena luz. Sus manos, endurecidas por el trabajo, cortadas, surcadas y encallecidas por el tiempo, también habían tocado con ternura al calor de su heroico amor de padres a sus hijos Caín y Abel. Bendición y regalo de Dios, y quienes requerían vigilancia, arrullos, desvelos, caricias, alegrías, dolor y lágrimas. Adán y Eva sembraron en sus hijos mucho cariño, ternura, perdón, confidencias, sonrisas, triunfos y fracasos, porque por el pecado no perdieron ellos su vocación de padres piadosos y generosos. Caín aprendió a cosechar y a labrar la tierra desde niño,
se había sentido atraído por las flores, las plantas, los frutos y las cosechas, mientras Abel se entusiasmaba por los animalitos y llegó a ser pastor de ovejas. Caín y Abel ofrecían sacrificios a Dios. Sin embargo, Caín siempre daba lo peor de las cosechas, se quejaba de su suerte, era de mal genio y rebelde, y presentaba cierta dosis de anarquía. Abel era alegre, bondadoso, sencillo, ofrecía a Dios las mejores crías de su rebaño. A Dios le complacían las ofrendas de Abel, en cambio, por las de Caín no sentía agrado. Como el diálogo de Caín estaba cortado, él no podía comunicar sus angustias ni sus problemas. Enroscó su espíritu lleno de envidia, de odio, de ira y de problemas. Un día Caín, viendo que sus ofrendas no eran del agrado de Dios y sí las de su hermano, se enojó mucho. Su rostro se descompuso, la ira le quitó por un momento la razón y le dijo a Abel que fueran al campo. Estando allí, Caín se abalanzó sobre su hermano y sin compasión acabó con su vida. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cayó de rodillas al suelo y la imagen bella de Abel llenó de asombro y de espanto su alma. Se levantó, caminó desorientado y huyó por la maleza. Entonces Dios se le atravesó en el camino y le preguntó a Caín por su hermano, y éste respondió con altanería: no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Sabiendo nuestro padre que Caín había dado muerte a Abel, lo castigó y le dijo: la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra, pide a gritos que yo haga justicia. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás sobre la tierra árida e infértil. Caín cargó toda su vida con la culpa y se quedó a vivir en la región de Nat, al oriente de Edén. Entonces, nuestros primeros padres fueron bendecidos nuevamente por Dios con el nacimiento de muchos hijos e hijas. Adán murió a la edad de 930 años.